Bienvenidos a mi canal, donde las emociones están a flor de piel. Hoy vamos a sumergirnos en un universo que nos hace suspirar, reír y, sí, también soltar alguna que otra lágrima. ¿Por qué? ¿Quién no ha sentido mariposas en el estómago, ese primer amor que te consume y te hace ver el mundo de colores? Pues hoy vamos a hablar de eso, pero a la turca, que ya sabéis que los turcos saben cómo tocar la fibra sensible. Hoy os traigo una lista de 7 series turcas de amor adolescente que son, sencillamente, imperdibles. Prepárense para el drama, para el romance, para los celos, las reconciliaciones y todas esas emociones que nos hacen recordar nuestra propia adolescencia. Y antes de que nos sumergamos en este mar de sentimientos, os invito a que os suscribáis a mi canal si os gusta este tipo de contenido. No os perdáis ninguna recomendación, ningún chismorreo y ningún drama. Vamos a darle al botoncito de suscribirse y activad la campanita para no perderos nada. Ahora sí, vamos a empezar. La primera serie de la que quiero hablaros es una que me tiene completamente enganchada, Aşk 101. Esta serie es un auténtico viaje en el tiempo a la Turquía de los años 90, donde un grupo de jóvenes rebeldes y problemáticos, a punto de ser expulsados del instituto, encuentran una razón para cambiar gracias a su profesora favorita. ¿El objetivo? Que su profesora se enamore del entrenador de baloncesto para que se quede en la escuela y así evitar su expulsión. Lo que no saben es que en el camino descubrirán el amor, la amistad y, lo más importante, a sí mismos. Aşk 101 es una serie con la que te reirás a carcajadas, te emocionarás con sus historias y sí, también te hará soltar alguna lágrima. Además, el reparto es increíble y la banda sonora te transportará directamente a los años 90. Totalmente recomendada. ¿Pero por qué Aşk 101 resuena tanto con nosotros? Creo que es porque todos, en algún momento de nuestra adolescencia, nos hemos sentido un poco perdidos, un poco incomprendidos. Hemos buscado un lugar al que pertenecer, una razón para creer en nosotros mismos. Y Aşk 101 nos muestra precisamente eso, como un grupo de personas que aparentemente no tienen nada en común pueden unirse para lograr un objetivo y, en el proceso, encontrar el amor y la amistad. Además, la serie aborda temas muy importantes como la rebeldía, la presión social, la búsqueda de la identidad y el poder de la educación. Los personajes son complejos y están muy bien desarrollados, lo que hace que te identifiques con ellos y te preocupes por su destino. La historia de amor que se desarrolla entre los jóvenes es dulce, inocente y llena de obstáculos, lo que la hace aún más atractiva. Y la banda sonora la banda sonora. Es un auténtico viaje al pasado que te hará recordar tu propia adolescencia. En definitiva, Aşk 101 es una serie que te tocará el corazón y te hará reflexionar sobre la importancia de la amistad, el amor y la búsqueda de uno mismo. La siguiente en mi lista es una joyita que probablemente ya conozcáis, pero que no puedo dejar de mencionar, Medcezir. Esta serie, inspirada en la famosa serie americana de OC, nos cuenta la historia de Yaman, un chico de un barrio humilde que, gracias a su talento y a la ayuda de un abogado, tiene la oportunidad de cambiar su vida e ingresar en un mundo completamente diferente. Allí conoce a Mira, una chica rica con una vida aparentemente perfecta, pero que en realidad esconde muchos secretos y traumas. La química entre Yaman y Mira es innegable y su historia de amor te atrapará desde el primer momento. Medcezir es una serie con un drama intenso, con personajes complejos y con una trama que te mantendrá enganchado hasta el final. Prepárate para sufrir y para enamorarte. Medcezir es mucho más que una simple adaptación de DOC. Si bien la serie original americana sentó las bases de la trama, la versión turca le da un toque propio, con una sensibilidad y una profundidad emocional que la hacen aún más conmovedora. La serie explora las diferencias de clase, la injusticia social y las dificultades que enfrentan los jóvenes para encontrar su lugar en el mundo. Yaman, interpretado magistralmente por Atay Ulusoy, es un personaje complejo y lleno de matices. Es un chico inteligente y talentoso que ha tenido que luchar contra las adversidades desde pequeño. Su llegada al mundo de Mira, interpretada por Serine Sarkaya, genera un choque cultural y una serie de conflictos que pondrán a prueba su amor. Mira, por su parte, es una chica aparentemente perfecta que esconde una profunda tristeza y una serie de traumas que la atormentan. Su relación con Yaman le da una nueva perspectiva de la vida y le ayuda a superar sus miedos. La serie también cuenta con personajes secundarios muy bien desarrollados que enriquecen la trama y aportan diferentes puntos de vista sobre los temas que se abordan. Medcezir es una serie que te hará reflexionar sobre la importancia de la empatía, la solidaridad y la lucha por la justicia social.
Ahora vamos con una serie que es un poquito diferente, pero que también tiene ese toque adolescente que tanto nos gusta, Kirali Kask. Aunque la trama principal no se centra exclusivamente en jóvenes, la historia de amor de los protagonistas, Daphne y Homer, tiene ese encanto juvenil que nos hace suspirar. Daphne es una camarera que por necesidad acepta un contrato para enamorar a Homer, un diseñador de zapatos famoso y exitoso. Lo que empieza como un juego se convierte en algo mucho más profundo y Daphne se enamora de verdad de Homer. Kirali Kask es una serie divertida, romántica y con un toque de comedia que la hace muy entretenida. Además, los protagonistas tienen una química increíble y te harán reír y suspirar a partes iguales. Kirali Kask es una serie que te enganchará desde el primer momento por su frescura, su humor y la increíble química entre los protagonistas, Elchin Sangu y Bar Arduk. La serie tiene un ritmo ágil y una trama llena de giros inesperados que te mantendrán entretenido durante toda la temporada. Si bien la trama principal gira en torno al contrato que Daphne acepta para enamorar a Homer, la serie también explora temas como la amistad, la familia, el trabajo y la importancia de ser fiel a uno mismo. Daphne es un personaje adorable y lleno de energía que te robará el corazón. Su espontaneidad, su sentido del humor y su capacidad para ver lo bueno en los demás la convierten en un personaje entrañable. Homer, por su parte, es un personaje más reservado y misterioso que poco a poco se va abriendo a Daphne. Su relación está llena de obstáculos y malentendidos, pero también de momentos muy dulces y románticos. Kirali Kask es una serie que te hará reír, suspirar y creer en el poder del amor. La cuarta serie que os recomiendo es Gunes Inkizlari. Esta serie nos presenta a Gunes, una profesora de literatura que, tras ser abandonada por su marido, se muda a Estambul con sus 3 hijas, Nazli, Selin y Peri. Allí conoce a Aluk, un hombre rico y poderoso que se enamora de ella y le propone matrimonio. Sin embargo, la vida de Gunes y sus hijas se complica cuando descubren los oscuros secretos del pasado de Aluk y su familia. Gunes Inkizlari es una serie con mucho drama, con secretos, con romances prohibidos y con una trama que te mantendrá en vilo hasta el final. Además, las actrices que interpretan a las hijas de Gunes son increíbles y te enamorarán con sus personalidades tan diferentes. Gunes Inkizlari es una serie que te atrapará desde el primer momento por su trama llena de misterio, sus personajes complejos y sus intensas historias de amor. La serie explora temas como la familia, el amor, el perdón y la importancia de superar los traumas del pasado. Gunes es una mujer fuerte y luchadora que ha tenido que enfrentar muchas adversidades en la vida. Su principal objetivo es proteger a sus hijas y darles un futuro mejor. Nazli, Selin y Peri son 3 jóvenes con personalidades muy diferentes que tienen que adaptarse a una nueva vida en Estambul y lidiar con los secretos del pasado de su familia. La relación entre las hermanas es uno de los puntos fuertes de la serie. A pesar de sus diferencias, se apoyan mutuamente y se ayudan a superar los obstáculos. La serie también cuenta con romances prohibidos y triángulos amorosos que te mantendrán en vilo hasta el final. Gunes Inkizlari es una serie que te hará reflexionar sobre la importancia de la familia, el perdón y la superación personal. Continuamos con Elimi Birakma. Esta serie nos cuenta la historia de Azra, una joven que estudia gastronomía en Estados Unidos y que regresa a Estambul tras la muerte de su padre. Allí conoce a Cenk, un joven problemático que regresa a Turquía tras ser expulsado de la universidad. Sus caminos se cruzan por casualidad y, a pesar de sus diferencias, se enamoran. Sin embargo, su relación se complica por los problemas familiares y por las intrigas de otras personas que quieren separarlos. Elimi Birakma es una serie con un drama intenso, con personajes complejos y con una historia de amor que te hará sufrir y emocionarte a partes iguales. Además, la fotografía es preciosa y te enamorarás de Estambul. Elimi Birakma es una serie que te conmoverá profundamente por su historia de amor llena de obstáculos, sus personajes entrañables y su hermosa fotografía. La serie explora temas como la familia, el perdón, la superación personal y la importancia de luchar por el amor. Azra es una joven talentosa y apasionada por la gastronomía que tiene que enfrentar la pérdida de su padre y regresar a Estambul para cuidar de su hermano pequeño. Cenk es un joven rebelde y problemático que ha sido expulsado de la universidad y regresa a Turquía con el corazón roto. Sus caminos se cruzan por casualidad y, a pesar de sus diferencias, se enamoran perdidamente. Su relación se complica por los problemas familiares y por las intrigas de otras personas que quieren separarlos. Elimi Birakma es una serie que te hará reflexionar sobre la importancia de la familia, el perdón y la lucha por el amor verdadero.
La serie también destaca por su hermosa fotografía y sus impresionantes paisajes de Estambul. La sexta serie que os traigo es Her Yerdesen. Esta serie es una comedia romántica que te hará reír a carcajadas. Demir y Selin son dos personas completamente diferentes que se ven obligadas a compartir la misma casa y la misma oficina. Al principio se odian, pero poco a poco empiezan a sentir algo el uno por el otro. Her Yerdesen es una serie divertida, fresca y con una química increíble entre los protagonistas. Si buscas una serie para desconectar y pasar un buen rato, esta es tu serie. Te aseguro que no pararás de reír. Her Yerdesen es una comedia romántica que te alegrará el día con su humor fresco, sus personajes adorables y la increíble química entre los protagonistas, Furkan Andy y Aybuke Pusat. La serie tiene un ritmo ágil y una trama ligera que te mantendrá entretenido durante toda la temporada. Demir y Selin son dos personas completamente diferentes que tienen que aprender a convivir y a trabajar juntos. Su relación está llena de malentendidos, discusiones y situaciones cómicas, pero también de momentos muy dulces y románticos. Her Yerdesen es una serie que te hará reír a carcajadas y te recordará que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Si buscas una serie para desconectar del estrés diario y pasar un buen rato, esta es tu serie ideal. Y para finalizar, la séptima serie de mi lista es Erkenci Kuş. Esta serie nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en una tienda de comestibles y que aspira a convertirse en escritora. Su vida da un giro inesperado cuando empieza a trabajar en una agencia de publicidad y conoce a Can, un fotógrafo aventurero y apasionado. La química entre Sanem y Can es innegable y su historia de amor te hará suspirar desde el primer momento. Erkenci Kuş es una serie romántica, divertida y con unos paisajes espectaculares que te transportarán a Turquía. Además, los protagonistas tienen una química increíble y te enamorarán con sus personalidades tan diferentes. Erkenci Kuş es una serie que te enamorará desde el primer momento por su historia de amor llena de magia, sus personajes entrañables y sus impresionantes paisajes de Turquía. La serie explora temas como la libertad, la independencia, la pasión y la importancia de seguir tus sueños. Sanem es una joven soñadora y llena de energía que tiene que enfrentarse a las expectativas de su familia y a las presiones de la sociedad. Can es un fotógrafo aventurero y apasionado que ha recorrido el mundo y que busca encontrar su lugar en la vida. Su relación está llena de obstáculos y malentendidos, pero también de momentos muy dulces y románticos. Erkenci Kuş es una serie que te hará suspirar y te recordará que el amor verdadero puede cambiar tu vida para siempre. La serie también destaca por sus impresionantes paisajes de Turquía y su banda sonora llena de ritmo y energía. Bueno, corazones míos, hemos llegado al final de este viaje por las series turcas de amor adolescente que te harán llorar, reír y suspirar. Espero que hayáis disfrutado de este recorrido tanto como yo. Hemos hablado de Aşk 101, un viaje al pasado lleno de emociones, Medcezir, un drama intenso con personajes complejos, Kiralik Aşk, una comedia romántica con un toque de humor, Güneşin Kızları, una historia llena de secretos y romances prohibidos, Elimi Bırakma, un drama con una historia de amor que te hará sufrir, Her Yerdesen, una comedia romántica para desconectar y reír, y Erkenci Kuş, una historia de amor con unos paisajes espectaculares. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que os haya gustado y que os haya servido para descubrir nuevas series turcas que os hagan vibrar. Ahora me gustaría saber vuestra opinión. ¿Habéis visto alguna de estas series? ¿Cuál es vuestra favorita? ¿Qué otras series turcas de amor adolescente me recomendáis? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo. Y antes de despedirme os invito a que le deis like a este vídeo si os ha gustado, a que lo compartáis con vuestros amigos amantes del drama y por supuesto, a que os suscribáis a mi canal si aún no lo habéis hecho. No os perdáis ninguna recomendación, ningún chismorreo y ningún drama. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos y abrazos.